Un amanecer en la India es vivir el despuntar del día en la que para muchos es la reserva espiritual de la humanidad y fuente de una sabiduría tan antigua como la misma cultura humana. Y es que hace varios milenios que sus sabios y místicos fueron pioneros en cuestiones que luego han sido tema de estudio de la psicología moderna. Precisamente en este programa vamos a hablar de la obra Namasté y de las claves de la sabiduría de la India para alcanzar la armonía y el bienestar personal. Y para ello contamos con Francesc Miralles, premiado escritor, periodista y creador de tendencias de desarrollo personal, licenciado en filología alemana, actualmente imparte conferencias de crecimiento personal en todo el mundo, además de colaborar habitualmente en El País Semanal, Cuerpo Mente, la cadena SER y Radio Nacional de España. Es autor de decenas de títulos de éxito internacional, tanto de ensayo como de ficción, y coautor de Namasté, de Ediciones Urano. Bienvenidos a la era del ser. Francesc Miralles, bienvenido a la era del ser. Namaste. Namaste, Jordi. Muy contento de estar aquí contigo. Muchísimas gracias, Francesc, de verdad, un privilegio. Tuvimos el honor de entrevistarte hace unos meses, aprendimos mucho contigo, hablamos de tu libro 20 preguntas existenciales y hoy tenemos una nueva oportunidad de tenerte en el programa, así que muchísimas gracias. Un placer y un honor siempre estar aquí. Y enhorabuena por tu nueva obra, Namasté, la vía india a la felicidad, la realización y el éxito, de Ediciones Urano, y que la has coescrito con Héctor García, que vive en Tokio desde hace ya 20 años, y apuntáis, Francesc, que vuestra obra bebe de una sabiduría tan antigua como la cultura humana y que contiene las claves para dar forma tanto al presente como al futuro que soñamos, ¿no? Déjame, Francesc, apuntar que vuestra anterior obra conjunta, Ikigai, se ha traducido a más de 65 idiomas y ha ocupado los primeros puestos en muchos países del mundo. Uno de esos países es la India, donde Ikigai ha sido número 1 en ventas durante 2 años seguidos. ¿Fue precisamente, Francesc, en la India, en un viaje que hicisteis para hablar de Ikigai, donde surgió la inspiración para escribir Namasté? Sí, de hecho, cuando el libro empezó a ser número 1 en no ficción en la India, que estuvo 2 años ahí, Héctor fue a Bombay a dar conferencias y yo fui invitado a un book tour por 5 grandes ciudades de la India. Entonces, mucha gente nos decía, ¿por qué no hacéis un libro como Ikigai, pero que hable de la India para que todo el mundo lo comprenda y que esté aplicado a la vida cotidiana? Entonces, ahí empezamos a hablar con Héctor. Ambos habíamos leído mucho siempre desde la India. Yo había viajado 3 o 4 veces en épocas anteriores. Entonces, empezamos a pensar cómo podría ser un libro que exportara la esencia de la India para la vida cotidiana, ¿no? Y para todo el mundo, que cualquier persona pudiera entender. Entonces elegimos 12, 13, 14 ítems para tratar y lo aplicamos así de una manera muy práctica y amena, tratando de llegar a todo el mundo. Os felicito realmente por la obra. Como tú dices, es muy amena. Yo personalmente he aprendido mucho. Hay muchas enseñanzas, hay muchos ejercicios. De verdad que vale mucho la pena. Felicidades, Francesc. Muchas gracias. Bueno, apuntáis que la India es el origen de las grandes corrientes de la espiritualidad que han conformado la humanidad y, mejor aún, de lo que puede ser el mundo en clave de felicidad si regresamos a las fuentes. Os referís al poder transformativo que tiene el arte de viajar, por ejemplo, y la India la calificáis como la mejor universidad para el viajero. De hecho, la India, que es la cuna de la espiritualidad, por cierto, ha sido siempre especial para ti, ¿no? Te ha inspirado para Sí, escribir tus obras. como muchísimos otros occidentales que fueron a la India en busca de inspiración, ¿no? La India siempre ha sido un espacio de transformación. Entonces, no solo los Beatles, ¿no? Cuando llegaron allí, que tenían un gurú y introdujeron cambios en su música y en su manera de pensar, sino que ya desde principios del siglo XX ha ido gente a la India, como vemos en novelas de Hermann Hesse, ¿no? Por ejemplo, que empezó a divulgar lo que era el orientalismo, novelas como Siddhartha. Entonces, la India siempre ha tenido un gran
poder de atracción sobre los occidentales y especialmente en momentos de crisis, de deseo de cambio, de reinvención. Un viaje a la India puede ser altamente revelador y puede ser como ir a beber a las fuentes originales. Yo, en mi caso, lo que me encontré es que en un momento de mucho cambio vital, en el cual yo había dejado mi trabajo fijo en una editorial para iniciar una aventura incierta como freelance, sin saber muy bien de qué viviría, me fui en un viaje largo a la India, pues a intentar buscar la inspiración, ¿no? De todo ese crisol de diferentes creencias, visiones, colores del mundo. Y ahí fue donde escribí, de hecho, mi primera novela, que fue una novela infantil, la escribí ya en la misma India. Y creo que regresé de la India convertido en escritor o con voluntad de serlo, como mínimo. Bueno, apuntas, Francesc, que viajar de alguna manera nos hace más humildes, ¿no? El hecho de viajar nos hace también ser más conocedores de quiénes somos realmente nosotros y de ver mundo, de conocer otras gentes, otras culturas. Eso, de alguna manera, como tú bien dices, nos hace ser más humildes, ¿no? Sí, y en un capítulo previo en el que hablamos también de los sadhus, de los peregrinos, hablamos de que qué es viajar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el viajero y el turista? El turista solo ve aquello que tiene marcado en una guía o aquello que hay que ver, ¿no? Pero no descubre cosas, sino que ve cosas ya vistas. Entonces, el espíritu del viajero sería tanto si vas a la India como si estás en tu ciudad, como si estás en cualquier situación de tu vida, aquella idea de que sabes dónde partes pero nunca sabes dónde volverás, ¿no? Y dar espacio para la improvisación, fundirte con la gente del lugar donde estés, aprender de los que saben, no ir con ideas preconcebidas, sino dejarte sorprender por el camino, conocer a otros viajeros. Entonces, hay toda una filosofía en el arte de peregrinar y de viajar que le dedicamos parte de un capítulo del libro, de hecho. Sí, sí, es así. Y el hecho de viajar, entiendo yo, que nos saca de nuestra rutina, nos abre la mente y el alma, ¿no? Como tú bien dices. Sí, Bueno, los que viajan ven mucho más que los que se quedan en casa, está claro. Y claro, luego pueden traerlo de vuelta y, unido a lo que ya saben, crear tendencias nuevas. Entonces, esto siempre claro. ha sido así en la literatura, en la música, en el arte pictórico, en todo, ¿no? Claro, porque el don de la inspiración lo tenemos todos y el hecho de viajar nos saca Te saca de la zona de confort. exacto, Dejas de hacer las cosas que repites cada día, sales de la monotonía y entonces te sorprendes de ti mismo, pues hablando con gente extraña, perdiéndote. Qué importante es perderse para poder claro, encontrar después, ¿no? claro, Entonces, no me quiero alargar por aquí, es perdón, así. pero sí, es una parte del libro. Bueno, asimismo, Francesc, el término sánscrito namasté, que da nombre a vuestra obra, es el saludo tradicional hindú y significa un saludo a la divinidad que hay dentro de la otra persona. Es decir, que cuando saludamos a alguien usando namasté, estamos de alguna manera comunicando nuestra veneración hacia el otro ser, ¿no? ¿Cuál es exactamente el significado espiritual de namasté, de este saludo ancestral, Claro, Francesc? namaste es una palabra del sánscrito que tiene un centenar de traducciones, pero quizás una de las más bellas es la que tú ahora has mencionado, ¿no? Saludo a la divinidad que hay en ti. Pero ese saludo que se hace a la divinidad del otro es reconociendo que la divinidad también está dentro de mí. Por lo tanto, que ambas partes somos divinos, que estamos unidos al todo y que estamos en un mismo barco, en una misma nave, ¿no? Entonces, ese saludo va más allá de lo que sería la cortesía, porque lo que está reconociendo, por ejemplo, es que no hay tú ni hay yo, no hay una barrera entre el tú y el yo, sino que hay solo un nosotros, ¿no? Y ese nosotros, de hecho, es un uno, es una unidad. Y eso nos llevaría a hablar un poco de la Advaita, ¿no? Y de la unidad, en el sentido de que el ser humano sufre cuando se separa, ¿no? Cuando yo creo que estoy aquí y tú estás allá, cuando creo que yo tengo la razón y tú no la tienes, cuando yo tengo unas ideas políticas o deportivas o de cualquier tipo y tú tienes otras, ahí hay separación y ahí hay un sufrimiento del ego que intenta reivindicarse. En el momento en que aplicas el namasté y que te inclinas hacia la otra persona con las manos unidas y reconoces al otro como un espejo de ti mismo, pues ya somos hermanos, ¿no?
Claro. O sea que cuando le digo a alguien namaste, como bien dices, de alguna manera me estoy hermanando, con esa Exactamente. persona, porque es un saludo de igual a igual, ¿no? Mi alma Claro, saluda a la tuya a la tuya. y ambas participamos de la divinidad, ¿no? De la belleza del mundo. Es un saludo muy inclusivo en el sentido que nos devuelve al sentido que tiene, por ejemplo, cuando estamos en una meditación profunda y nos sentimos que estamos muy unidos al bosque, a la humanidad, a los demás, al cosmos, pues el Namaste convoca ese mismo espíritu. Y todos formamos parte del mismo planeta y del mismo universo, ¿no? En la India, cuando se hace el saludo de Namaste, tú bien lo explicas en el libro, ¿no? Se juntan las manos y se hace como con la cabeza una reverencia, ¿verdad? Sí, aunque sea solo la intención. Claro. Además, en la India hay muchos idiomas, no solo hay hindi, hay decenas de idiomas, pero el namaste es común a todas partes. Entonces es como el saludo universal que te vas a encontrar en tu viaje y fuera de la India también hay mucha gente que te saluda con namaste. Se unen las palmas de las manos, tienen que estar a la altura del centro del pecho, como bien indicas en el libro. Los dedos tienen que apuntar hacia arriba, tus pulgares tienen que estar casi tocando tu pecho y pronunciar la palabra, inclinar un poco el torso hacia adelante, como decimos, como forma de reverencia. Y dentro de esa vía india hacia la felicidad, Francesc, esa felicidad cotidiana que ofrece tu obra, ¿qué primera lección nos ofrece el concepto de Namaste? Bueno, a lo largo del libro vamos pasando por distintos conceptos que yo creo que son, digamos, los más icónicos, los que la gente ha oído hablar quizás de eso, pero no sabe cómo aplicar a su vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, muchos hablan de karma, pero ¿de qué karma estamos hablando? Nos referimos al karma entre vidas, a esa retribución que obtenemos tras haber vivido de determinada manera y seguimos en otra. ¿Qué pasa con quien no crea en la reencarnación? ¿Puede aplicar el karma de alguna manera? Pues sí, ¿no? Hay un karma en la propia vida que John Lennon lo llamaba karma instantáneo y que en la canción de Radiohead, Karma Police, dice tienes aquello que mereces, ¿no? En el sentido que el lugar donde nos encontramos en el mundo, en la existencia, tiene mucho que ver o casi todo que ver con miles de decisiones, de actos, de pensamientos, de palabras que nos han llevado hasta aquí, en una cadena inmensa de causas y efectos. Entonces, cuando asumimos nuestro karma, es darnos cuenta de que hemos llegado hasta aquí con nuestros propios medios. Si no nos gusta donde estamos, habrá que empezar a cambiar ciertos hábitos o ciertas maneras de pensar y de actuar, ¿no? Por lo tanto, la ley del karma aplicada de forma práctica es una manera de darnos cuenta de quiénes somos en este momento, cómo hemos llegado hasta aquí y qué deberíamos cambiar para que la historia de nuestra vida tome un diferente rumbo. Y si lo pudiéramos definir de una forma sencilla, Francesc, el término karma, desde el punto de vista de la sabiduría de la India, ¿cómo lo podríamos definir? Es la ley de la causa y efecto. Digamos que en la vida vamos a encontrar dos tipos de personas. Personas que no asumen responsabilidad de sus actos y que achacan lo que les va mal a la mala suerte, al destino, al momento social que está viviendo el mundo, lo achacan a que les han echado un mal de ojo, cualquier cosa que sea, ¿no? Pero no asumen que son responsables del punto en el que está su vida ahora, ¿no? Y envidian a otras personas que creen que tienen más suerte. El contrario de eso sería la persona que asume el 100% de responsabilidad, se da cuenta de que hay cosas que ha hecho bien, que hay cosas que podría haber hecho mejor y que hay cosas que ha hecho mal y que han ido en contra suyo, han ido en contra de su karma. Ha tenido resultados no agradables o no satisfactorios, ¿no? Y por lo tanto, la ley de causa y efecto, que es lo que significa el karma, nos invita a revisar nuestra vida y a darnos cuenta de quiénes somos aquí y ahora y de quiénes queremos ser. Claro, porque según la sabiduría de la India, ¿en qué sentido la ley del karma puede ser un aliado para cambiar nuestra forma de entender el mundo y de pasar por la vida en el día a día? Es un aliado muy poderoso. Yo diría que los grandes hombres y mujeres que han conseguido cosas muy importantes eran muy conscientes de sus errores, ¿no? O sea, yo creo que un signo de sabios es saber cuándo te equivocas y por qué y tratar de no repetirlo. Mientras que la persona que vive sin conciencia puede estar siempre en ese círculo del eterno retorno en el que se repiten las mismas historias, ¿no? Entonces, poniendo un ejemplo práctico
y muy del día a día, pues hay personas que te dicen, tengo muy mala suerte en el amor. Las últimas 4 parejas que he tenido han acabado igual y te explican el qué. Entonces yo siempre les digo, pero ¿quién las ha elegido estas personas, no? Entonces, ¿quién es responsable final, no? Pues si tú, por tu momento, por tu falta de autoestima, porque tienes una herida que no has sanado y necesitas apoyarte en otros, has elegido este tipo de relaciones, eres plenamente responsable de lo que te pasa. La otra persona es solo un agente del daño que te haces a ti mismo, de hecho. Un Claro, instrumento. fíjate, Francés, como bien indicas en tu obra, el monje budista Zen Thich Nhat Hanh, que recientemente falleció, ya decía que mis acciones son el suelo por el cual camino. No puedo escapar de las consecuencias. O sea que todo lo que nos pasa es fruto del karma. Exacto. Todo lo que nos pasa es fruto del karma y lo que es importante es conocer nuestra propia historia, ser consciente. Yo por eso hay un ejercicio que cuando hacemos cursos de escritura terapéutica o iniciática, que lo llamamos a veces, lo mandamos que lo hagan los alumnos muy al principio, que es, si tu vida fuera un libro, ¿qué título le pondrías a ese libro, a tu biografía? Y luego poner título a cada capítulo que has vivido hasta ahora, ¿no? Si tu vida ha constado de 10 capítulos, ¿no? Una para tu infancia, otro para la adolescencia, ¿qué nombre le pondrías a cada capítulo? Y si quieres una pequeña sinopsis. Entonces, darte cuenta de dónde venimos, ¿no? De cuál ha sido el argumento de nuestra vida, nos permitirá poner un punto de giro y que vaya en otra dirección. Porque si no hacemos este ejercicio de darnos cuenta de cómo nos hemos llevado a determinados lugares, vamos a seguir repitiendo las mismas cosas y tendremos un karma negativo. Claro. En tu libro, Namaste, podemos leer que para tener un buen karma, nuestra experiencia, imaginación y deseo debe orientarse voluntariamente hacia la bondad, porque todo lo que ofrecemos al mundo repercute en nosotros, ¿no? Lo que decimos, la ley del karma. Las personas que son generosas, con criterio, ¿no? Lógicamente, no se puede ser generoso de forma tan indiscriminada que no quede tiempo ni energía para ti, ¿no? Sino que tiene que ser una cosa comedida, con la persona que lo necesita, con la persona que es adecuada a la que tú ayudes. Pero normalmente las personas que son generosas, no sé, con su agenda de contactos, con su sabiduría, que comparten, que hacen cosas cobrando, pero hacen otras que son gratuitas también, que ayudan, a veces cobrando, a veces sin cobrar. Estas personas, luego, cuando vienen las grandes oportunidades, son las primeras a las que abren la puerta. ¿Por qué? Porque se han labrado un karma social de buena gente, ¿no? Entonces, si es una persona inteligente, si es una persona que tiene un talento y además eres generoso y amable con los demás, cuando se abra una puerta, que es para uno solo, será más fácil que te la abran a ti que no a alguien que es marcadamente egoísta. Bueno, tenemos delante nuestro un ejemplo de buen karma como es el tuyo, ¿no? Con tus obras, con tus conferencias, que llevas tantos años ayudando a la gente en su Bueno, crecimiento con lo personal. cual no quiere decir que sea perfecto, que tengo muchísimas cosas a pulir y si miro mi vida hacia atrás veo un montón de catástrofes y cataclismos y cosas que hice Bueno, muy mal, ¿no? Pero como dice mi profesor de piano, al mundo se viene a aprender a ver si claro. vas a curso, dice siempre, ¿no? Bueno, sin esos cataclismos no tendríamos el Francés Miralles de ahora. No, sería un Claro, francés quizás que haría una vida más aburrida y más de puertas adentro. Y lo que me ha llevado el haber cometido todos los errores posibles es que tengo, digamos, muchos fracasos y muchas tiritas que compartir con otras personas que han pasado por aquí. todos tenemos fracasos, pero lo que no puedes negar es que tu trabajo ayudas a los demás. Eso es así con tus Esa es mi obras también. intención y esa es mi felicidad. De hecho, siempre cuando hablamos con profesores y con padres de adolescentes que se sienten deprimidos, que se sienten inútiles, que no tienen ikigai, no tienen un lugar en el mundo, yo siempre digo, eso es porque no han encontrado aún dónde pueden ayudar, dónde pueden ser útiles. Y Claro. estando en México este verano, que trabajé en una fundación donde voy los veranos, habían unos chicos sin padres, adolescentes ya, muy complicados, muy difíciles, muy duros, muy rebeldes y muy pasivos, que solo se movilizaron cuando apareció en la casa un chico que había sido gravemente golpeado por su padrastro y había quedado incluso con cierto grado de invalidez. Y ahí salió lo mejor de cada uno y salió una humanidad y una capacidad de cuidar y una generosidad y una sabiduría
que sus cuidadores jamás habían visto en ellos. Con lo cual, la conclusión a la que llegamos es que el ser humano lo que necesita es servir, lo que necesita es ayudar. El problema es que a veces no sabes cómo o por dónde, ¿no? Yo mismo era un estudiante que tenía siempre muy malas calificaciones, era de los últimos de la clase, también pensaba que no servía para nada, hasta que en una de esas, aprendiendo alemán en una escuela oficial de idiomas, donde mis compañeros eran obreros de la SEAT y gente que no tenían quizás los conceptos de lingüística que yo había aprendido, pues me di cuenta que podía enseñar a los que iban rezagados. Entonces, yo después de las clases quedaba con uno en la biblioteca, quedaba con el otro. Entonces, me empecé a venir arriba cuando vi que de repente entendían las declinaciones y las sabían aplicar. Y ahí empecé a sentir por primera vez en mi vida autoestima. Pensé, sirvo para algo, qué bien. Entonces, yo diría que a la gente que está triste, la gente que sufre, hay que ayudarla a ver qué tienen, cuál es su talento y cómo pueden ponerlo al servicio del mundo. Claro, que encuentren su ikigai, ¿no? Tú pasaste ese proceso. Sí, Si no lo hubieras pasado, Francesc, no lo dudes, no estarías haciendo lo que estás haciendo ahora. O estoy sea, haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Porque claro, claro, en la vida hay muchos puntos, también interviene el azar, o sea, no todo es el karma, no todo son las decisiones, hay un pequeño componente azar. Yo, por ejemplo, antes de dedicarme a escribir y luego a dar charlas y a enseñar y a dar talleres, estuve en unas oposiciones en Madrid que me faltó nada, el canto de un duro para aprobar unos exámenes de funcionario de la Unión Europea. Si yo hubiera aprobado eso, vete a saber. Igual claro, ahora seguiría en Bruselas, de chupatintas bien pagado, ¿no? claro. Es curioso el universo cómo nos coloca, ¿no? El no haber estudiado suficiente, porque casi no estudié nada, y no haber pasado ese último examen, pues mira, me llevó a la escritura y a mundos que yo no podía imaginar. No hay casualidades, sino causalidades, como decimos siempre. Si volvemos al concepto de Namasté, Francesc, una de las primeras lecciones que entiendo podemos sacar, claro, cuando saludamos y decimos Namasté, vemos lo sagrado en la otra persona, ¿no? Pero claro, para ver lo sagrado en la otra persona, primero tengo que ver lo sagrado, la divinidad en mí. O sea, primero tengo que quererme a mí para luego querer a los demás, ¿no? Esa sería una de las lecciones. Exacto. Mira, eso el Kybalión de Hermes Trismegisto lo dice que como es adentro es afuera. Una persona que no tiene amor por sí misma va a amar mal a los demás, porque quizás sí que va a demostrar amor, pero también va a demostrar apego, va a pasar cuentas, va a pedir cosas a cambio, se va a quejar, se va a victimizar. Entonces, el amor saludable no es en el que yo camino delante de ti ni en el camino detrás, ¿no? Sino en el que puedo caminar a tu lado. Entonces, el amor empieza por uno mismo, que sobre todo empieza por la aceptación. No hay verdadero amor sin aceptación. O sea, estas personas que te dicen, he conocido a alguien y me gusta esta persona, pero voy a intentar que cambie esto y lo otro, no es verdadero amor, porque tú tienes que amar a quien tienes aquí y ahora en esta persona en este momento de su vida. Entonces, si hay partes de esa persona que tú no aceptas o que rechazas o que quieres reformar, estás amando una idea de lo que es esta persona. Y lo mismo con uno mismo, ¿no? Tú tienes que primero explorar, saber quién eres, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, enfocarte en las fortalezas, porque hay debilidades que vas a tener poco progreso en ellas y quedarte con todo el pack, ¿no? Es decir, yo soy este, ¿no? No soy perfecto, pero nadie lo es. Y a partir de ahí eso te permitirá amar a los demás con ese mismo grado de aceptación y te molestarán menos, ¿no? Los cantos rudos que puedan tener otras personas, porque cada cual tiene los suyos, y eso es un gran punto de partida para relacionarse y para tener pareja incluso. En vuestro magnífico libro Namasté ofrecéis precisamente un ejercicio para amarnos a nosotros mismos. Bueno, el autocuidado está en la base de todo camino espiritual que nos lleve a conquistar la felicidad. Esto lo afirmaba Bertrand Russell, ¿no? O sea que la conexión con uno mismo, Francesc, y con los demás es la gran autopista hacia la felicidad, podríamos decir. Sí, normalmente tal como tratas a los demás es un espejo de cómo te tratas a ti mismo. Entonces, esta gente que a veces conocemos que están en guerra con todo el mundo, que se pelea con este, se pelea con el otro, te critican a uno, te critican al de más allá. En realidad, todas estas guerras externas
lo que son es una huida hacia adelante de temas con uno mismo que no se han querido afrontar, ¿no? Entonces, la guerra de hecho está dentro, pero te es más fácil lanzar un ataque a tu compañero de trabajo, a tu pareja, a tu suegra, a quien sea, que no ocuparte de lo que hay en casa y hacer las paces con aquello que tú eres y que quizás no has aceptado. Uno de los conceptos que forman parte de la cultura y la espiritualidad de la India que más comparto, Francesc, es el respeto hacia todo ser vivo. En este sentido, el profeta indio Parshva, que fundó en el siglo VIII a.C. el jainismo, que es la primera religión, por cierto, de la India y que cuenta hoy con 6 millones de fieles, pues Parshva ya dijo que todo lo que vive tiene un alma. Asimismo, el predicador del jainismo, Mahavira, ya dijo en el siglo V a.C. que si conoces el camino, conoces la meta, ya que la meta no se encuentra al final, sino en cada momento y en cada paso. Ahí está la meta. Y es que, como indicaba Mahavira Francesc hace más de 2500 años, cada uno debe recorrer por sí mismo su propio camino espiritual. Exacto, y en la forma de recorrer el camino está la meta, tal como él decía de manera muy brillante, ¿no? Por ejemplo, personas que te dicen que cuando lleguen a determinado punto van a desplegar sus capacidades, ¿no? Que cuando tenga un trabajo mejor, que cuando tenga una pareja, que cuando tenga una mejor situación económica, que cuando tenga más tiempo. Yo siempre les digo, si no te ocupas de lo pequeño, tampoco te podrás ocupar de lo grande cuando llegues ahí. Entonces, imagínate que fuéramos de viaje, como decía Mahavira, y solo pudiéramos disfrutar de la llegada. Qué viaje más triste que sería ese, ¿no? Que solo en la posada seremos felices y estamos sufriendo el camino. El verdadero sabio es la persona que puede apreciar cada paso que da porque sabe que, de hecho, el camino hacia cualquier cosa procura más placer que la cosa en sí, porque es una manera de ir por el mundo y una manera de sintonizar con la felicidad. Claro, estar en el aquí y en el ahora, vivir el presente, valorar lo que estamos sintiendo ahora, en este momento. No irnos al futuro, sino cada paso, en cada paso está nuestra meta, nuestro logro final. Bueno, hablabas antes, Francesc, de los sadhus. Los sadhus son las personas más sagradas que habitan en este planeta, según el hinduismo. Son reconocidos por su estilo de vida, basado en la renuncia como vía hacia la lucidez espiritual, y tienen como objetivo la iluminación. ¿Qué podemos aprender, Francesc, del camino del sadhu para alcanzar nuestra propia realización y felicidad en nuestra vida diaria? Sí, yo creo que podemos aprender mucho. El sadhu, para los más profanos o quienes no han viajado por la India, son hombres normalmente de nivel económico medio alto que han pagado ya los estudios de sus hijos, que han pagado la casa, que han dejado un patrimonio para que la familia pueda vivir ya de ello. Y entonces salen a peregrinar hasta la muerte, nada, con un hábito y con una pequeña vasija donde les ponen algo de comida y agua y todo esto. Y básicamente lo que podemos aprender del camino del sadhu es a desprendernos de todo lo que no necesitamos, ¿no? En Occidente y en las ciudades de Oriente y Occidente, de hecho, tendemos a acumular muchas cosas que no necesitamos. De hecho, hay estos dos jóvenes americanos que los llaman los minimalistas, que tienen un documental en Netflix y un par de libros publicados en Kairos, aquí en español, que hicieron un estudio de los hogares de Estados Unidos y llegaron a la conclusión de que cada hogar tiene de promedio 100.000 objetos y que de esos 100.000 objetos se utiliza un 1%. Lo otro está ahí acumulando polvo y causando gasto también, ¿no? De tiempo, de dinero, etcétera. Entonces, el sadhu lo que nos enseña, el peregrinar, es que aparte de respirar, beber agua, comer lo mínimo y dormir, no se necesita nada más para ser humano, ¿no? Y que muchas necesidades que nos creamos son verdaderos artículos de lujo, son cosas que ponemos en nuestra vida y que la recargan y que la hacen más complicada, pero que no tiene nada que ver con el acto en sí de vivir, que es mucho más simple. Y tal y como podemos leer en Namasté, la mayoría de sadhus se mueven por los 7 lugares sagrados. El más célebre es la ciudad de Varanasi o Benarés, en un continuo peregrinaje para no perder la energía. Otros son más sedentarios y viven en sus órdenes religiosas en monasterios. Asimismo, tal y como indicáis en vuestra obra, vivir en cierto modo es peregrinar y como ejemplo de ello
tenemos a los sadhus propiamente, ¿no? Y que todos somos un poco peregrinos, ¿no? Claro, Peregrinamos desde el nacimiento hasta la muerte, ¿no? Y vamos aprendiendo por el camino y vamos pasando por diferentes etapas, vamos conociendo diferentes maestros, nos despedimos de unos y saludamos a otros. Entonces, al final la vida es un peregrinaje, es un aprendizaje, es un camino iniciático, ¿no? En el que tú empiezas siendo una persona y terminas siendo otra. Entonces, qué bello es poder decir al final de tu vida que has cambiado todas las veces que eran necesarias para ir muriendo y renaciendo dentro de esta misma vida. claro, porque de los malos momentos que todos hemos pasado, Francés, tenemos que extraer la lección. Eso yo siento que es lo importante, ¿no? Porque todos vamos a pasar por momentos de dolor. Como decía Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? O sea, tenemos que sacar lecciones de todas las etapas que vamos transcurriendo en este plano, digámoslo así, para ir creciendo como seres humanos. Tú mismo lo has hecho, ¿no? Desde pequeño, pues tenías quizá problemas para socializar o te costaba la escuela, etcétera, pero todo eso han sido etapas de tu vida que han ido como piezas de un puzzle que tú has aprendido también de esos momentos y han construido al Francés Miralles que tenemos ahora. Y eso es equiparable a todos los que nos están escuchando o viendo, ¿no? O sea que yo entiendo que es muy importante, ¿no? Aprender las lecciones que también nos da la vida. Los malos momentos son a veces grandes enseñanzas, ¿no? Bueno, Como dice Antonio Bolinches, de los éxitos se disfruta y de los fracasos se aprende, ¿no? claro, Entonces, yo creo que las personas más sabias del mundo son aquellas que se han dado cuenta más veces de lo que habían hecho mal y podían hacer mejor, ¿no? Son un espíritu de perfeccionista, sabiendo que nunca llegarás a hacerlo todo bien, ¿no? Pero que estás compitiendo contigo mismo, como dice Jordan Peterson, ¿no? Que tu rival no puede ser quién es alguien hoy. Tu rival debe ser quién eras tú ayer. claro, claro. Exacto, y aprender de todo eso. Pero para ello, como tú bien dices en todas tus obras, tenemos que conocernos, tenemos que querernos, porque cuando llegue un mal momento, extraer la lección que tenemos que extraer. Si no estamos en un equilibrio, si no estamos bien con nosotros mismos, si no nos conocemos, va a ser muy difícil poder sacar una lección de un mal momento, ¿no? Bueno, Francesc, en vuestra obra ofrecéis numerosos ejemplos y ejercicios para aplicar las enseñanzas de la sabiduría de la India a nuestra propia vida, ¿no? ¿Qué ejercicio nos puedes recomendar para saber qué prescindir de nuestras vidas y seguir así el ejemplo de los sadhus? ¿Cómo sacarnos de encima cosas que, como decías antes, cosas que no nos sirven para nada? ¿Qué ejercicio podríamos hacer? A ver, el ejercicio de llegar al minimalismo sería un poco como lo que decía Miguel Ángel, ¿no? Que cuando le preguntaban cuál era el secreto de esas esculturas tan bellas que creaban, él decía, no, yo no hago nada, yo miro el bloque de piedra y ya veo dentro la escultura, quito lo que sobra, ¿no? Entonces yo diría que el ejercicio básico de quitar lo que sobra, que sería un ejercicio de desapego, ¿no? Sería para quizás empezar por lo más obvio, por los objetos, ¿no? Es decir, tengo demasiadas cosas, hay cosas que tengo que no necesito, podría desprenderme de ellas para liberar espacio. Entonces, por ejemplo, algo muy cotidiano, ¿no? Si en tu armario tienes 10 camisas, pero solo te pones dos y las otras 8 no te las estás poniendo nunca, porque en realidad las que te gustan y las que te hacen sentir bien y que te encajan son esas, pues esas 8 las regalas a beneficencia. Luego aplicado al mundo de las relaciones, ¿no? Aplicando un poco a la ley de Pareto del 20-80, ¿no? De todas las relaciones que tengo, de todas las personas con las que tengo contacto, ¿cuáles realmente me nutren el alma? Quizás es un 20%. El otro 80%, pues vamos por obligación, por compromiso, porque hay que estar, por no estar solo, porque hay que ir a algún sitio, ¿no? Entonces, vamos depurando y luego ya podemos incluso empezar a desprendernos de nuestras propias opiniones o no tomárnoslas tan en serio, ¿no? No querer pensar que llevamos la razón y que el otro se equivoca, sino entender que cada mirada, cada opinión es totalmente parcial. Y a partir de ahí, en ese camino de desprenderse de todo lo que necesitamos, también podemos erradicar hábitos que no nos ayudan, cambiarlos por otros que son positivos y hacer menos cosas con mucho más foco, en lugar del multitasking del que tanto se habla. Y como indicas también en Namasté, como las capas de la cebolla, cada vez que nos liberamos de un apego, estamos más cerca del corazón de la felicidad.
Qué gran frase. Cuantas menos cosas tengamos entre manos, se atribuye a Buda la frase de quien tiene 50 amigos tiene 50 dolores de cabeza, ¿no? Entonces, cuando queremos abarcar demasiado, en realidad estamos dando muy poca calidad a cada punto, a cada tentáculo, ¿no? Con lo cual, aquí lo que se trata es de reducir focos, reducir batallas y decir, a ver, en este momento de mi vida o en este día de hoy, no vayamos más lejos, ¿qué es lo primordial que yo debo hacer para estar en paz conmigo mismo y para cumplir con mi misión en el mundo? Y empiezas Claro. por... Y es que tal y como explicáis también en vuestra obra, cuando narráis la vivencia personal de un empresario de Bombay, él dice, solo si cierras la puerta a todo lo que no es esencial, podrás enfocarte en lo realmente importante y triunfar como ser humano. Qué gran lección es esa. Y apuntáis también que en vuestras investigaciones descubristeis que una de las claves de la longevidad es mantener un buen círculo de amigos, como comentabas antes, ¿no? Una familia espiritual. Cuidar de nuestro círculo, Francesc, es una de las claves para que podamos aportar a nuestra vida cotidiana la serenidad y la lucidez de un receso espiritual, por ejemplo. Sí, sin duda, porque el ser humano necesita formar parte de algo que va más allá de sí mismo. De hecho, nuestra manera de pensar y de sentir no ha cambiado desde las sociedades de cazadores-recolectores que actuaban en clan. Entonces, la persona que no tiene su círculo, que no se ha creado su círculo alrededor, se siente solitaria, separada del mundo, incomprendida. Entonces, uno de los trabajos que tenemos para realizar en la vida es elegir nuestra familia espiritual, ya que la familia de sangre te viene dada y te puedes llevar mejor o peor con tu familia, con tus hermanos, con parientes X, pues al menos que ese círculo, ese moai que dicen en Japón, o ese ashram, usando la palabra india, que tú eliges, te empodere, te identifiques y te sirva para cuidar a los demás y ser cuidado. ¿Y es posible, Francesc, crear nuestro propio oasis en nuestra casa, por ejemplo, ¿no? Es necesario, ¿no? Lo indicas en el libro. Sí, a ver, sería, cada persona tiene unas condiciones determinadas, ¿no? Entonces, en tu propia casa, el oasis puede ser un espacio determinado donde tienes tus libros, donde tienes en ese rincón tu incienso, tienes objetos que para ti significan cosas poderosas, pero ese oasis solo sirve si te regalas tiempo. Es que el tiempo realmente es la gran divisa, que no solo no pierde valor, sino que lo va ganando con el tiempo. Cuanto más mayores somos, más avaros en el buen sentido somos al gastar nuestros minutos, nuestras horas, nuestros días, ¿no? Una persona de 15 años puede malgastar una tarde en algo que no lleva a ningún sitio, pero una persona de 50 no le regalará una tarde a cualquiera. Por lo tanto, hay que tener un oasis, pero también hay que reservar tiempo para hacer esas cosas que no son urgentes, que no forman parte del trabajo, de las obligaciones externas, pero sí que forman parte de las obligaciones con uno mismo, ¿no? Aquello que nos hace sentir bien, aquello que nos hace crecer, aquello que es importante, y ni que sea media hora al día o una hora al día, pues ir a recogernos, como las personas que practican religiones tienen momentos en los cuales se entregan a sus rituales. Aconsejas, como decimos, crear tu propio oasis en casa, adquirir los buenos hábitos de un monasterio, por ejemplo, y cuidar, como dices, de tu círculo, ¿no? Así crearemos esa serenidad que se puede vivir en un receso espiritual y lo podemos hacer en nuestra casa, en donde nos movemos habitualmente, ¿no? Bueno, por otro lado, os referís al gran talento emergente actual de jóvenes indios en el campo de las nuevas tecnologías, las matemáticas, etcétera, y que están trabajando para mostrar su luz al resto del planeta. Hacéis mención también a genios del pasado y, por ejemplo, explicáis la sorprendente historia de Srinivasa Ramanujan, que por su trabajo en el siglo XIX está considerado como uno de los mejores matemáticos de la historia sin haber ido a la universidad, ¿no? Sí. ¿Cuáles son algunas de las lecciones que nos brinda el caso de este joven matemático y cuyas claves podemos aplicar también en nuestro día a día? El caso de Ramanujan es extraordinario y no solo porque no había estudiado, que es cierto, era autodidacta, tenía una educación básica, o sea, para entendernos, llegó como a los primeros cursos de bachillerato, pero no hizo nada más. Pero era una persona que cayó un libro en sus manos de matemáticas, lo leyó, lo estudió, buscó otros libros y entonces empezó
a imaginar y a fantasear y a calcular y a intentar resolver problemas de las matemáticas que nadie en el mundo había conseguido dar con la solución. Y de hecho, siendo muy joven aún, siendo poco más que un adolescente, ya empezó a mandar cartas a matemáticos y doctores de todo el mundo, de las grandes universidades, para exponer sus investigaciones. Y por la corta edad que tenía, que era alguien que acababa de pasar la adolescencia, poquito más, y los resultados que él ofrecía, al principio nadie lo tomó en serio, ¿no? Porque pensaban, es imposible que una persona sin estudios de tan corta edad de un país como la India haya conseguido dar con una respuesta a cosas que matemáticos de todo el mundo llevan 100 años buscando. Pero al final, uno de estos profesores de matemáticas de una universidad inglesa creyó en él, le invitó a venir, estuvieron trabajando juntos y Ramanujan modificaría y transformaría absolutamente la historia de las matemáticas con sus visiones. Entonces, lo que podemos aprender de él, primero, que un libro te puede cambiar la vida, porque en su caso fue un librito de matemáticas elementales que prendieron esa mecha, esa curiosidad, y después que el futuro pertenece a aquellos que se atreven a aventurarse en lo imposible. En el libro, junto a la historia de Ramanujan, que escribió a tantísima gente y que al final uno creyó en él y lo mandó a Europa para que pudiera desplegar su talento, explicamos un caso en primera persona conocido que en una conferencia en Valencia a una mujer que estaba en el público, luego en una cena que se hizo, explicó que su hijo era y es un gran amante de los deportes acuáticos y que su sueño era ser monitor en alguna isla de estas vírgenes, ¿no? En alguna isla privada de estas en algún rincón del mundo. Y para meterse en ese camino consiguió trabajo en la mejor tienda de deportes acuáticos de Londres. Entonces él empezó a trabajar allí, vio que uno de los clientes era Richard Branson, entonces ni corto ni perezoso esperó al primer envío, había unos envíos de unas tablas de surf y más cosas, y él escondió una carta ofreciéndose para trabajar con él en la isla, hacer de monitor de estos deportes a sus invitados, ¿no? Que sus invitados son gente como Elon Musk, Bill Gates y gente así. Y Richard Branson le contestó, le contrató y este chico valenciano pasó varios años siendo la mano derecha de Branson y atendiendo a todas sus visitas. Entonces, lo que nos enseñan estos dos ejemplos es que si eres atrevido, quizás habrán muchas puertas que no se van a abrir, pero aquello que tú creías imposible, de repente puede hacerse posible. Claro, hay que atreverse a contactar. Sí, a lo Todos tenemos mejor un genio. cuando Woody Allen estaba en Barcelona filmando la película Vicky Cristina Barcelona, la Sí, banda sonora no estaba hecha aún, no estaba elegida ni siquiera. Y una banda joven, que no me acuerdo cómo se llama, que sabían el hotel donde estaban, dejaron un cassette con una maquetilla que habían grabado desde casa, con una música así un poco salsera, divertida, fue la que salió en la película, la de ese cassette. caramba. ¿Por qué? Porque Woody Allen escuchó primero esta cinta que en otras cosas, y como ya le pareció bien, pues ahí quedaron, ¿no? Pues la vida está llena de momentos así, de oportunidades de este tipo. Claro, claro. O sea, no hay que abandonar la humildad, como el caso que nos has explicado. Hay que Hay seguir. que despertar nuestro genio interior y hay que atreverse, como estamos comentando, a dar pasos. Sí, hay un lema que creo que es del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos que dicen lo difícil lo hacemos enseguida, para lo imposible tardamos un poco más. Bueno, tal y como podemos leer también en Namaste, en la actualidad, uno de los casos más importantes de líderes indios en empresas tecnológicas es el de Satya Nadella, CEO de Microsoft, que ha conseguido, entre otros logros, que el valor de la compañía en bolsa se multiplique. ¿Qué podemos aprender, Francesc, de los nuevos líderes tecnológicos que están despuntando actualmente en la India actual? ¿Qué Pues visión tienen estos directores, estos CEOs, que incluso empresas multinacionales de grandes potencias como Estados Unidos quieren ficharlos? ¿Qué es lo que aportan? mira, si tomamos el caso del propio Nadella, antes de llegar él, Microsoft estaba en una decadencia muy pronunciada, estaba perdiendo cuota de mercado, tenía muchos problemas a corto plazo,
Él primero aplicó una visión empresarial, diversificó, encontró nuevos negocios donde ellos podían obtener rendimiento, pero lo más importante quizás lo hizo a nivel humano a la hora de elegir, porque al final un líder lo que hace es poner a personas que pueden ser o bien tóxicas o pueden ser iluminadoras en sus puestos. Entonces, hay una regla de Satya Nadella que se conoce como las necesidades de Nadella, que siempre que le dicen que hay que fichar a una persona para determinado puesto, ¿no? Puestos de cierta responsabilidad, él siempre pone dos preguntas, ¿no? La primera es, ¿esta persona va a aportar claridad a la empresa? Porque si es alguien que viene a complicar las cosas, mejor que no venga, no hace falta ni entrevistarla. Y la segunda pregunta es, ¿esta persona va a traer buena energía? Si es alguien que está criticando, señalando, creando capillitas, haciendo cosas que no ayudan, digamos, a la energía de claridad y de bondad de la empresa, tampoco, ¿no? Por lo tanto, desde lo estrictamente humano, que eso conecta con uno de los aforismos más famosos de Buda, que dice mente clara, corazón tierno. Pues desde ese humanismo ha conseguido liderar un monstruo como Microsoft con excelentes resultados y ahora mismo hay muchas otras empresas que tienen liderazgo indio. Qué bueno es eso. Bueno, asimismo, los otros ejemplos de líderes indios de la industria tecnológica actual tienen en común, como podemos ver en vuestra obra, que tienen esa habilidad de resolver problemas, ¿no? ¿Cuál es su secreto? Se habla Hay que pensar que dentro de la cultura india de un concepto que es yugat, ¿verdad? los indios son genios de las matemáticas en general. Son un tipo de cultura que tienen facilidad para las matemáticas, la programación, la ingeniería y todo esto. Pero el yugat, que es muy importante y que le dedicamos un trocito a ese capítulo, es un concepto indio que es imposible traducir de manera exacta, pero sería como encontrar una solución provisional cuando aún no tenemos la definitiva. Con una palabra despectiva lo podríamos llamar chapuza, pero no es una chapuza el yugat. El yugat es, ahora mismo, por ejemplo, no tenemos la posibilidad de solucionar de forma definitiva esto, pero hay un pequeño remiendo que podemos hacer para seguir funcionando. Un caso muy sencillo, ¿no? Una mesa baila y cada vez que intentas comer, pues se mueve y hace ruido. El yugat sería pues poner una revista debajo de la pata para que no se mueva, pero luego hay que arreglar esa pata, ¿no? Y eso se puede aplicar a todo, a las relaciones humanas, a los errores que cometemos, ¿no? Que hay veces que no estamos preparados aún para corregir de todo el error, pero el yugat nos da una solución intermedia, como los que compran un piso puente, para entendernos, hasta la verdadera solución. Podríamos hablar incluso, Francesc, de una filosofía yugat, ¿no? Preguntándonos a nosotros mismos, como bien indicas en Namaste, ¿cuál es la solución rápida que puedo aportar hoy mismo al problema que tengo presente o delante, que tengo que resolver? Los grandes entrenadores de fútbol saben hacerlo, ¿no? En el sentido que cuando se lesiona el defensa titular, ¿no? Y quizás no hay ninguno a ese nivel, pues se toma a un jugador de otra posición, pero que tiene ese grado de responsabilidad y se le pone de defensa y funciona como defensa, ¿no? Entonces, en nuestra propia vida, claro, al final hemos de trabajar con lo que tenemos y muchas veces vamos a tener que encontrar soluciones sin tener todos los recursos que nos gustarían, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso del el abuelo de mi hijo, se hizo pintor a los 40 años y antes de esa edad no había aprendido ni siquiera el arte de dibujar. Entonces estuvo 2 o 3 años formándose, pero ¿qué sucedió? Que como su cambio de vida fue tan abrupto, no tenía dinero para comprar lienzos. Entonces aplicó el yugat. No tenía dinero para lienzos, no podía permitirse todavía eso. Entonces iba por la calle y cogía cartón plegado. Entonces empezó a pintar sobre cartón. Eso le procuró un estilo muy propio porque hacía diferentes capas de cartón y con lo cual los cuadros tenían relieve, ¿no? Entonces, su solución Yugat fue, ¿qué es lo que yo tengo ahora mismo sobre mi mesa? ¿De qué puedo disponer? Pues con eso vamos a trabajar. Qué bueno. O sea, aprovechar lo que tenemos delante. A veces tenemos la solución delante o tenemos una herramienta delante y no la vemos, no sabemos aprovecharla. Exacto. Bueno, como podemos leer también en Namaste, lo esencial es ponernos en marcha y ser prácticos. Como decía también Voltaire,
Lo perfecto es enemigo de lo bueno. O sea que no hay que rendirse nunca, hay que siempre dar pasos hacia adelante. Y si volvemos, Francesc, a la sabiduría eterna de la India, ¿en qué sentido podemos comparar la sílaba sagrada Om con el Big Bang o la gran explosión que originó el universo? Sí, muchos científicos lo han comparado, ¿no? Porque el Aum es un movimiento expansivo que se cierra en sí mismo y también el Big Bang tuvo un origen minúsculo, se cree, hay una expansión y luego una contracción. Es como la gran respiración del universo, ¿no? Y por lo tanto, el Om, que significa muchas cosas, que se usa en meditación, se usan los mantras, es también una sílaba para recogerse, para recuperar la energía, pues es una metáfora también del universo que se expande y se contrae e incluso de la respiración y del latido propio del corazón, ¿no? Hay más de 100 traducciones posibles a la sílaba sagrada y una de ellas es bienvenido a lo divino. Entiendo entonces, Francés, que la sílaba sagrada Om, como bien dices, reproduce un sonido cósmico que nos hace sintonizar con nuestra vibración interna y conectar con el resto de los seres vivos y con el universo en general. Hay muchas maneras de cantar o recitar Om, pero si lo hacemos desde el plano más espiritual, ¿cuál sería la forma más correcta? Yo diría, a ver, grupalmente tiene una energía y una vibración muy poderosa porque se unen todas las voces y todas las cuerdas vocales vibran al mismo tiempo, que es como una orquesta de cuerda, pero incluso estando solo puedes hacer aún, incluso lo puedes hacer a nivel mental. Si estás en un lugar donde no puedes hablar en ese momento, ¿no? Y tienes que visualizar cómo esa energía se expande y se contrae, ¿no? Y cómo te vas cargando de serenidad, porque al final el OM lo que busca es recuperar la paz perdida. Bueno, de hecho, muchos maestros espirituales hablan del vigor, de la fuerza de Om, hasta tal punto que dicen que limpia el propio karma, ¿no? Sí, O bueno, sea, es una creencia, pero es interesante y si lo crees, lo creas, ¿no? Y si tú crees que pronunciando OM, igual que hacen los que pronuncian la fórmula del Ho Oponopono, pues va a mejorar tu energía o vas a desprenderte de cosas dolorosas, pues adelante. habláis, entre otros muchos temas que podemos encontrar en vuestro maravilloso libro, del samsara y del nirvana. ¿Qué preguntas nos deberíamos hacer, Francesca, nosotros mismos para allanar nuestra senda hacia el nirvana o ese estado de paz interior profunda que profesa la cultura india? Bueno, el nirvana sería como ya el desapego total de lo material, es cuando ya no dependes de nada que suceda en el mundo físico, sino que el paraíso está ya en tu mente, en tu cabeza, ¿no? Entonces sería como un derivado de la iluminación o del satori que dicen los japoneses. Entonces el nirvana sería ese estadio que se alcanza cuando dejas de necesitar las cosas y las personas, cuando estás conforme contigo mismo y con la vida que llevas y por lo tanto cualquier momento, cualquier segundo, cualquier experiencia que estás teniendo es altamente iluminadora. Cuando ya vives en lo no terrenal, ¿no? Vives en el no samsara. Entonces, eso es una aspiración que tienen, por ejemplo, los sadhus y los meditadores y las personas que van quitándose capas, ¿no? Como si fuera una cebolla, hasta llegar al propio corazón. Y para ello, como bien comentas en tu obra, uno de los elementos fundamentales para allanar esa senda hacia el nirvana es cuáles son las piedras que tengo en mi camino, ¿no? Reconocer, como decíamos antes, los problemas, solucionarlos, ser consciente de ellos, ¿no? ¿Cómo voy a proceder a partir de ahora para allanar mi senda hacia el nirvana, ¿no? O sea, hacerse preguntas a uno mismo, como bien indicáis en la obra, e ir sacando desde dentro de nosotros mismos las soluciones que realmente las soluciones de nuestros problemas las tenemos en nuestro interior, ¿no? Solo hace falta autoconocernos, querernos y conectar con nuestro interior, como dice también la sabiduría india. Bueno, mira, bajo la sombra del árbol Bodhi o árbol de la sabiduría, Sí. Siddhartha Gautama, conocido posteriormente como el Buda, alcanzó el nirvana hace más de 2500 años. Podemos decir que el nirvana equivaldría también a la liberación del samsara o ciclo de los renacimientos, que implica el despertar de nuestra conciencia interior, que nos lleva a poder sentir la divinidad y desprendernos del ego, de las ataduras de lo material, del deseo, del odio y de la ignorancia. Asimismo, el significado aproximado de Dharma es ley natural
y en el contexto específico del budismo es el conjunto de todas las enseñanzas y prácticas que dan como resultado un método para llegar a la iluminación. En el libro francés podemos encontrar todo tipo de ejercicios prácticos, como por ejemplo ejercicios de respiración, del pranayama, para controlar el estrés, para vigorizarnos. ¿Es cierto, Francés, que nuestra longevidad depende más de nuestra capacidad pulmonar que de nuestra propia alimentación o de nuestra genética? El pranayama es el arte de respirar. Últimas investigaciones, además de la ciencia, demuestran que la longevidad, más que de los genes o de los hábitos, dependen de la capacidad pulmonar. Y las personas que han aprendido a lo largo de su vida a tener una respiración larga y profunda, estas personas van a vivir más porque incluso los maestros de yogi dicen que tenemos una serie de respiraciones a lo largo de toda nuestra vida. Si tenemos una respiración muy superficial, ¿no? Si hiperventilamos, estamos acortando el tiempo. Mientras que si practicamos el pranayama y tenemos respiraciones lentas y profundas, pues es como un reloj que camina mucho más lento y vas a tener mucho más recorrido. Francés, mira, y eso es un placer hablar contigo. Como siempre estamos La entrevista aprendiendo muchísimo que me han hecho y, muy- y, Muchas des- y desde luego con Namaste de Ediciones Urano habéis escrito un libro fresco, iluminador, que da respuesta a los retos de hoy y a los retos que tenemos todos los seres humanos en común, ¿no? O sea que muchas felicidades y tal y como podemos leer en vuestra obra, Namaste, el escritor indio Amit Ray apunta que lo que importa no es cuánto tiempo vivimos ni cuánto dinero acumulamos o si somos o no famosos. Lo que queda es la vibración positiva que hayamos producido durante nuestro paso por esta vida. Y no me cabe ninguna duda que Francesc Miralles llevas acumulada mucha vibración positiva con todo tu trabajo y con toda tu gran labor. Muchísimas gracias, Francesc. gracias. Ha sido una entrevista completísima, exhaustiva y llena de amabilidad y generosidad y sabiduría. Muchas gracias por esta conversación. Namaste, Francesc. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.